Yo llevaba casi 3 años trabajando en una estación del metro de Monterrey, para cuando sucedió esta historia. Y en ese tiempo había visto de todo, incluyendo gente sospechosa que se metía a las vías y a los pasillos de servicio. El tema con esto es que, aunque uno crea que se acostumbra a estas interacciones tan extrañas, nunca dejan de dar un poco de miedo, porque las personas que se portan de manera tan extraña pueden llegar a ser muy peligrosas e impredecibles. Y esa noche entendí que además, corres el riesgo de encontrarte con cosas que no tienen explicación. Era tarde, no recuerdo la hora exacta, pero ya había bajado mucho el movimiento en la estación. La estación no estaba vacía, así que todavía se escuchaban pasos a lo lejos. Yo estaba en el cuarto de vigilancia revisando las cámaras con otro compañero que había salido un momento al baño. Las pantallas me daban vista a las escaleras eléctricas y a lo largo del andén, aunque era bastante aburrido, ya que no estaba pasando nada especial. O eso pensaba yo. De un momento a otro noté a un hombre caminando demasiado cerca del borde, mirando hacia los lados como si estuviera esperando que nadie lo viera. Me le quedé mirando fijo pensando que quería cruzar la línea amarilla para asomarse al túnel, y estaba listo para darle una advertencia, pero luego vi que traía una correa en la mano. No entendí de inmediato qué era lo que llevaba a un lado hasta que cambió de posición, y me di cuenta de que esa sombra baja a su lado, junto a sus piernas, era un perro negro mediano. La cámara no tenía el mejor ángulo como para ver otros detalles, pero sí recuerdo que se me fue el corazón a la garganta porque se suponía que no debíamos dejar entrar mascotas a la estación. Ya me había levantado del asiento para ir a hablar con él, pero de pronto ese sujeto hizo algo peor de lo que yo esperaba. Estando seguro de que nadie lo veía, ese hombre de pronto bajó a las vías de un salto, y luego bajó a su perro cargado. Eso fue para mí como un golpe en el estómago. Avisé que detuvieran el siguiente tren que estuviera acercándose a la estación, porque había una persona en las vías, y le indiqué a una de mis compañeras por radio que llamaran a la policía, mientras yo intentaba ir a hablar con él. Por la cámara pude ver que el hombre no se apresuraba. Simplemente se fue caminando con su perro hasta lo oscuro del túnel, y desapareció de mi vista, como si estuviera paseando por el parque. Agarré el radio y avisé que estaba bajando para buscarlo en las vías. Llegué corriendo y entré al túnel mientras otros pasajeros me decían que habían visto al hombre bajar por las escaleras y bajar a las vías. Para ese momento mi compañera me dijo que los trenes estaban controlados, pero igual las vías son peligrosas y mi miedo era que ese hombre fuera a caerse y a electrocutarse. Además, no sabía si esa persona estaba drogada o si tenía alguna intención siniestra, y eso me tenía muy tenso. Encendí la linterna y comencé a avanzar por el túnel llamándolo en voz alta. Mientras avanzaba podía sentir un zumbido en mis orejas. Pensé que era la electricidad del túnel, o quizás los nervios que tenía, pero a medida que avanzaba el zumbido se hizo más fuerte. No veía al hombre, pero pocos segundos después, al zumbido se unió algo más adelante. Un golpeteo suave de uñas de perro tocando el suelo húmedo. Caminé rápido tratando de no tropezar para poder alcanzar a ese hombre y a su mascota, mirando atrás cada poco para saber si alguien estaba yendo en camino para ayudarme. Lo único que veía era cómo poco a poco la luz de la estación se quedaba atrás, y yo empecé a sentirme cada vez más rodeado por la oscuridad. Pero después de unos minutos, o tal vez menos, los alcancé. Estaban como a 200 metros de la estación. El hombre iba adelante caminando hacia la oscuridad, y el perro lo seguía de cerca, rasguñando el piso con sus patas en cada paso. Le grité que se detuviera y que no podía estar allí, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, rebotando por todo el túnel. El hombre se paró despacio y sin sobresaltarse, como si ya supiera que yo venía detrás de él, y eso me dio muy mala espina,
porque significaba que sí me había estado escuchando todo ese tiempo mientras lo llamaba. Además, cualquier persona normal, si la descubren dentro de un túnel del metro, se asusta o se disculpa, o en el peor de los casos corre, o se pone agresiva si acaso estaba haciendo algo ilegal. Pero ese hombre se giró con una lentitud que me pareció inquietante, como si yo hubiera interrumpido una caminata cualquiera. Me preguntó qué pasaba y por qué detenía su paseo, y yo me le quedé mirando con desconfianza porque, claro, en ese momento comencé a creer que ese hombre estaba loco. Intenté mantener la calma porque sabía que lo mejor era ganar tiempo hasta que llegara la policía. Con mi linterna apunté al perro y noté que parecía tranquilo, pero no quería presionar mucho en caso de que ese hombre se volviera agresivo y le pidiera a su perro que me atacara. En lugar de regañarlo, le dije que por favor me acompañara de regreso al andén de la estación, ya que era peligroso estar en las vías, y mucho más con un perro, ya que podía pisar sin querer el riel de carga. Estoy seguro de que mantuve el tono más sereno posible, como si quisiera darme a entender sin alterarlo aún más. Pero el hombre solo se rió como si no me estuviera tomando en serio. Cuando terminó de reírse me dijo que yo estaba equivocado, porque él no era su perro. En ese momento pensé que no le había entendido bien, o que tal vez quiso decir que no era su perro y que lo había encontrado. Y yo insistí con que, aunque no fuera suyo, podían buscar a su dueño fuera del túnel. De nuevo se rió y me insistió en que no era su perro, y ahí recién entendí que había algo con ese animal. Bajé la luz hacia él, y noté que ya no estaba parado como antes. Es un poco difícil explicar esto sin sentir que estoy mintiendo, pero hasta ese segundo yo habría jurado que era un perro mediano, negro y flaco de esos que uno ve en la calle. Pero cuando la luz le pegó encima, la forma de ese animal empezó a cambiar. Los huesos no le tronaron ni nada por el estilo, pero pude ver cómo poco a poco se levantaba como si fuera una persona, hasta erguirse completamente al lado del señor que le sostenía la correa. Le llegaba a la altura del pecho como si fuera un adolescente, sin temblar ni verse jorobado. No era un perro parado en dos patas, estaba de pie como si fuera una persona. El cuerpo ya no se parecía casi en nada al de un perro, sino al de algo deforme que no logré distinguir. Y ahí hice lo que cualquier persona en mi posición hubiese hecho: salir corriendo tan rápido como podía de ese túnel, porque estaba obviamente frente a algo sobrenatural y no tenía la fuerza ni los medios para enfrentarme a algo así, mucho menos yo solo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, y detrás de mí escuché algo, pero no sé si eran pasos o uñas. Solo sé que venía de atrás y que cada vez sonaba más cerca, por lo que comencé a correr más fuerte hasta que al fin salí del túnel. Mi compañero justo estaba llegando con la policía, pero yo no podía hablar y lo que hice fue vomitar en las vías, mientras las piernas se me congelaban y se contraían por un calambre. La policía entró al túnel poco después y revisaron cada palmo, pero no encontraron a nadie y asumieron que el hombre se escapó por los túneles de servicio. Yo solo dije que me habían atacado con un arma y tuve que huir. No le conté nada de esto a nadie hasta ahora porque me preocupaba perder mi trabajo. No sé qué fue lo que vi esa noche, y tampoco quiero saberlo, pero ese hombre nunca volvió a la estación, y nunca llegué a ver de nuevo a ese perro. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Me llamo Gustavo, y esto me pasó hace un poco más de un año en mi trabajo. Yo no soy de los que hablan de su fe en el trabajo ni nada por el estilo, pero para esta historia es importante que se sepa que soy católico. Voy a misa y a todas las celebraciones importantes de mi religión siempre que puedo. Estoy lejos de ser el católico perfecto, pero siempre trato de cumplir. Y por eso el día que me pasó esto, por la mañana antes de entrar al trabajo, fui a la misa del miércoles de ceniza.
Cuando empezó mi turno en el metro de la Ciudad de México, todavía tenía la cruz marcada en la frente y no me la quité. Me acuerdo de que incluso pensé que se veía demasiado oscura, porque el padre había usado bastante ceniza, pero no me molestó. De hecho, me dio cierta tranquilidad traerla como si me acompañara. A todas estas, mi turno empezó tranquilo. Yo trabajaba en la caseta de información, apoyando también con las cámaras cuando hacía falta. Se hizo de noche bastante temprano, y aunque a esa hora la gente se estaba devolviendo a sus casas, el flujo de personas en la estación bajó mucho. Yo estaba cansado porque además de ir a la misa, había salido de compras con mi esposa y visité a mi madre. Así que imagino que estaba distraído o quizás soñando despierto, cuando esa mujer de pronto apareció frente a la ventana de información. Sí me sobresalté porque no la escuché ni siquiera hasta que estuvo justo enfrente. Era una señora normal con una chamarra negra, el cabello blanco y tenía en cada mano una bolsa. No parecía perdida exactamente y además me estaba dirigiendo una sonrisa curiosa, mientras veía la cruz en mi frente. Luego me dijo algo, aunque no le entendí. Me acerqué un poco más a la ventanilla y le pregunté si podía repetirlo. Y ahí sí ella se acercó un poco más y movió la boca de nuevo, pero habló tan bajo que de nuevo no logré entender lo que decía. Esta vez se le borró la sonrisa. Puso un gesto muy serio como si yo me estuviera burlando de ella. Y me disculpé de la forma más amable que pude asegurándole que no era mi intención. Pero es que había mucho ruido, cosa que era mentira, ya que la estación estaba en relativo silencio. Le pedí que lo repitiera una última vez. La señora me miró directo a la frente, a la cruz de ceniza que tenía arriba de mis ojos, y volvió a sonreírme por un segundo antes de decir, esta vez en voz alta y clara, que esa noche yo estaba santo. Luego levantó la mano lentamente y puso el pulgar contra el cristal. En ese momento pensé que iba a señalar algo detrás de mí, o que iba a apoyarse porque se sentía mal, pero para mi sorpresa tomó su dedo pulgar, totalmente limpio, y con el dedo hizo una cruz sobre el vidrio justo frente a mi cara. Y mientras su dedo se deslizaba sobre el cristal, su dedo fue dejando poco a poco una marca oscura, como si su dedo estuviera empapado de una mezcla espesa de ceniza mojada. Mientras la dibujaba me dijo que Dios me bendijera. Y eso sí lo escuché claro. Aunque lo raro, además de que su pulgar limpio estuviera dejando una cruz de ceniza sobre el vidrio, fue que en su tono de voz no sentí una fe verdadera, sino un poco de sarcasmo, como si no me lo deseara de corazón sino a modo de burla. Yo iba a decirle que se detuviera porque iba a tener que limpiarlo yo, ya que las empleadas de mantenimiento ya se habían ido, pero no me salió la voz por la impresión. Hasta que la cruz estuvo completamente hecha. Me quedé mirándola unos segundos, sin saber qué decir hasta que ella bajó la mano. Me sostuvo la mirada, y luego se fue hacia las escaleras mecánicas que bajaban al andén. Yo la vi bajar sin decirle nada, y la vi desaparecer por las escaleras mecánicas. Me molestó un poco lo del vidrio y el tono sarcástico que usó, pero ya no había nada que hacer. Agarré papel, un poco de líquido limpiador y salí para quitar la mancha, asumiendo que lo que por dentro parecía ceniza, quizás solo era mugre del dedo de la señora. Pero al acercarme al cristal por fuera y revisar bien me cercioré de que, de hecho, sí eran cenizas mojadas, con un olor fuerte a chamusquina. Tuve que tallar varias veces para poder borrarla, y debo admitir que mientras limpiaba sentía la estación demasiado callada detrás de mí. Había gente y lo sabía porque cuando me daba la vuelta los veía entrando y saliendo de la estación aunque fueran pocos. Pero por alguna razón me sentía aislado en ese momento. Parece una tontería, pero sentí que en ese preciso instante alguien podría haberme apuñalado y nadie en toda la estación se había dado cuenta. Por eso fue un alivio para mí cuando terminé de limpiar.
Tiré los papeles en el bote de basura y volví a entrar a la caseta. Ahí fue cuando se me quitó cualquier molestia o incomodidad que pudiera estar sintiendo, y me entró miedo de verdad en el cuerpo, ya que cuando me giré hacia donde estaban los monitores de las cámaras de seguridad, noté que estaban encendidos, pero cada pantalla tenía una cruz de ceniza encima. Al principio pensé que esa mujer había cubierto cada lente de las cámaras de seguridad con la misma ceniza, pero al acercarme me di cuenta de que no. En realidad estaba sobre las pantallas, como si esa mujer hubiese estado dentro de esa habitación, mientras yo limpiaba el cristal por fuera. Cosa que debo decir que era completamente imposible, ya que yo la había visto irse. Y además, desde donde estaba parado podía ver al interior perfectamente, y nadie había estado frente a las pantallas en los últimos 5 o 10 minutos. Ningún compañero pudo haber hecho eso para molestarme, y de eso estoy completamente seguro. Pero ahí estaban esas cruces sobre las pantallas. Me acerqué a los monitores y pasé la mano por encima, y me recorrió un escalofrío cuando puse mi mano directamente sobre la ceniza. Me nació persignarme y rezar un Padre Nuestro, antes de comenzar a limpiar con afán cada pantalla hasta dejarlas impecables. Y ahí la vi por última vez. La mujer que había hecho todo esto me miraba fijamente desde el andén, un segundo antes de que el tren entrara en la estación y se marchara para siempre. Volví a rezar un Padre Nuestro mientras me servía un café de la máquina, porque en ese momento supe que esa señora tan siniestra no me había bendecido cuando me habló, ni cuando dejó esas cruces oscuras en mi lugar de trabajo. Cuando 2 de mis compañeras entraron a la caseta para sacarme plática, yo les conté lo que había visto y ellas me dijeron que desde sus monitores también estuvieron hablando de esa señora, porque durante un buen rato se quedó mirando fijo a una de las cámaras, y no se fue ni siquiera cuando llegaron 2 trenes. Eso me hizo sentir un escalofrío en el estómago, porque si lo que mis compañeras decían era cierto, quería decir que de alguna forma esa mujer había evitado irse hasta que yo volví a estar frente a los monitores para verla. Esto obviamente se convirtió en el tema de conversación durante algunas semanas en mi estación, al menos durante el turno en el que yo trabajaba. Y durante todos esos días estuve atento en caso de que esa mujer volviera a aparecer, pero afortunadamente no fue el caso. Las teorías sobraron, diciendo que era una bruja o un espíritu, pero después de 10 años desconozco qué pasó aquella noche. Continuamos. Emigré a París hace muchos años y en mis primeros meses trabajé como mesera en un restaurante pequeño, cerca de una zona donde siempre había turistas. También había algunas discotecas, por lo que siempre había gente saliendo tarde. Y al menos en la estación y la línea de tren que yo frecuentaba, había un flujo constante de gente. Yo estaba feliz por estar haciendo mi vida en el país que siempre había soñado. Tenía trabajo y podía pagarme mi cuarto y mandar dinero a mi familia. Pero había noches en las que terminaba tan cansada que el camino de regreso en metro se me hacía más largo que todo el turno. Y fue una noche así que todo pasó. Eran las 10 de la noche, más tarde de lo usual, pero salí tarde de mi turno porque había muchos clientes, y uno de mis compañeros no fue. Así que me tocó correr de mesa en mesa hasta que cerramos. Me dolían los pies y tenía la espalda tensa, y por eso muchas personas me dijeron que quizás la fatiga me hizo ver cosas, aunque estoy segura de que no fue así. Caminé hasta la estación casi sin pensar. Bajé las escaleras y esperé el tren. En todo este trayecto no hubo nada en absoluto que me pareciera extraño o fuera de lo usual. Lo cierto es que llegó el tren, entré y me senté en el primer asiento que vi. Y para ser sincera, no recuerdo bien en qué momento me quedé dormida. De lo que sí me fijé es que antes de dormirme fue en las personas que estaban en el vagón. Todas parecían personas normales. Una mujer con audífonos, 2 chicos con ropa de trabajo,
y dos señores mayores mirando al piso. No había nadie con aspecto de loco o algo así, y nadie me estaba mirando fijamente como si estuvieran tramando algo. El tren arrancó y yo intenté mantener los ojos abiertos, pero el cansancio me ganó. Durante un rato fue la mejor siesta del mundo, así de cansada me encontraba. Pero desperté de golpe cuando el tren frenó un poco. Mi cuerpo reaccionó y abrí los ojos por un segundo. Temí haberme pasado de mi estación. Miré el mapa sobre la puerta y vi que faltaba una estación para la mía. Así que me acomodé en el asiento, recuperada por mi pequeña siesta, y me fijé en el vagón, que ahora estaba completamente vacío. Debo decir que encontrar un vagón vacío no era imposible dada la hora, pero en una línea de metro tan movida como esa sí era extraño, al menos por mi experiencia. Y no fue exactamente miedo lo que me dio, sino una profunda desconfianza, como si esas personas que viajaban conmigo se hubiesen ido por alguna razón que yo todavía ignoraba. Miré por la ventana, pero afuera solo estaba el túnel. Y aunque escaneé el lugar de un lado a otro, no noté ninguna cosa que explicara por qué se habían ido todos. Asumí que estaba exagerando y que el cansancio me estaba haciendo ver las cosas más graves de lo que eran. Y de igual forma no iba a cambiarme de vagón, ya que en la siguiente me bajaría. Me quedé mirando al frente a los asientos vacíos del otro lado. Revisé mi teléfono, pero no tenía ganas de escribirle a nadie ni de escuchar música. Y fue entonces cuando sentí una gota caer sobre mi mano. Miré mi piel y una gota estaba sobre los nudillos. Al principio pensé que era agua del aire acondicionado, o alguna filtración del techo, aunque el vagón no parecía mojado. Iba a limpiarla sin darle importancia, pero antes de hacerlo noté algo que me dejó quieta. Y es que esa gota estaba caliente y era muy espesa, lo que me hizo sentir mucho asco y confusión. Me limpié la mano rápido con el pantalón y levanté la vista despacio por reflejo. Por mi madre santa, juro que había un hombre en el techo del vagón pegado como si fuera una especie de insecto enorme. No estaba desnudo del todo, pero los pocos harapos que le cubrían el cuerpo no eran suficientes para evitar que yo viera su piel arrugada y pálida. Era flaco de una forma enfermiza y estaba lleno de sudor. Pero de lejos lo que más me impactó fue que tenía el cuello torcido y me estaba viendo fijo, con la boca bien abierta. No parecía sorprendido de que yo lo hubiera visto, sino que parecía que llevaba rato mirándome dormir. Mi reacción inmediata fue congelarme en ese asiento, mirándolo fijamente y fingiendo que si no me movía, él tampoco iba a hacerlo. Aquí lamenté no fijarme en otros detalles como ver de dónde se estaba agarrando o cosas así. Solo lo miré fijamente a la cara, esperando que no intentara hacerme nada. Sin embargo, algo que sí recuerdo es que las rodillas le salían hacia los lados, y su estómago estaba pegado al techo del vagón como si pesara menos que una persona. No sé si era un hombre enfermo psiquiátrico o si era alguien extremadamente drogado, pero en ese momento al menos me pareció inhumana la forma en la que se agarraba del techo. Y aunque parezca que pasó mucho tiempo entre que su saliva goteó sobre mi mano hasta que lo descubrí, en realidad no. Solo pasaron algunos segundos. Creo que no más de 10 o 20 segundos de horror. Hasta que al fin, el tren volvió a detenerse. El movimiento lo hizo tambalearse un poco. Él abrió un poco más la boca como si intentara hablar. Y ahí sí comencé a gritar, con tanta fuerza que me lastimé la garganta y no pude hablar durante varios días. Grité de una manera tan exagerada que creo que todos en la estación a la que estábamos llegando tuvieron que escucharme. Y como es natural, salí corriendo del vagón en cuanto sentí que la puerta se abría. La gente que estaba en el andén se me quedó mirando, y unos segundos más tarde, mientras corría escaleras arriba, unos empleados de la estación me interceptaron y me preguntaron qué me pasaba. Yo estaba en shock, así que ni siquiera recuerdo lo que les dije, o si al menos dije algo coherente. Pero por lo que me dijo uno de ellos,
Logré tartamudear que un hombre iba en el techo, mientras intentaban tranquilizarme en una oficina. Los empleados llamaron a los empleados de otra estación para que estuvieran alerta con un sujeto sospechoso. Y durante los siguientes 10 o 15 minutos, tuvieron que ayudarme a recuperar la calma, ya que ni siquiera me sentía capaz de caminar a casa. Cuando al fin recobré la calma, les expliqué bien lo que vi. Pero los empleados me explicaron que ni en esta estación ni en la siguiente encontraron a ningún hombre con esa descripción. Insinuaron que tal vez confundí una pesadilla con la realidad, pero les aseguré que no era el caso. Y entonces me dijeron que podía ser un loco, que en el momento que comenzó a gritar se bajó del techo y se vistió con algo de ropa. Esa teoría me dio algo de calma y al final uno de los empleados tuvo la amabilidad de llamar y pagar un taxi para mí. Ese fue un gesto que agradecí mucho, ya que faltaban algunos días para cobrar mi sueldo, y no me sentía preparada para caminar hasta mi departamento en las oscuras calles de París, que, contrario a lo que muchos puedan pensar, pueden ser realmente aterradoras durante la noche. Sin embargo, y con el pasar de las semanas, estuve pensando lo sucedido mientras veía fijamente al techo del vagón, y me he dado cuenta de que no había manera posible de que ese hombre estuviera aferrado de esa manera al techo. Quizás hubo algo sobrenatural implicado en todo esto, aunque no puedo entender cómo ni qué. Pero las consecuencias fueron que nunca más pude quedarme dormida en ningún transporte público. Y durante meses tuve ansiedad al ver pasar gente muy cerca de mí en tren por la noche. Continuamos. Hola Glenn, espero estés bien. Mi nombre es Eduardo, y esto me ocurrió cuando estaba recién llegado a Ciudad de México. Estaba adaptándome con todo el proceso que es migrar a un país nuevo, y sobre todo lo que era moverme en una ciudad tan enorme. Aclaro que siempre he sido un poco malo con las direcciones, y dado que vengo de un pueblo pequeño, orientarme en el metro no fue la excepción. La historia que quiero compartir me pasó a eso de las 8 de la noche, y estaba buscando llegar a casa de una amiga que vivía en Pino Suárez. Ella me explicó que era sencillo llegar desde el departamento que estaba alquilando, ya que hasta su casa solo eran unas 4 o 5 estaciones de distancia. Aunque claro que mi amiga no conocía mi talento para extraviarme en lugares que no conozco. Estaba en Cuauhtémoc y esperé unos 10 minutos hasta que llegó un tren que se veía algo viejo. Eso me llamó la atención, ya que hasta entonces en esa línea había visto trenes relativamente nuevos. Pero asumí que debía ser un tren antiguo que ponían a circular en horarios menos agitados. Me senté junto a una ventana y apenas arrancó el metro, un vendedor ambulante empezó a pasearse, ofreciendo unos pañitos de tela. Y se me quedó mirando fijamente, ofreciéndome que tomara uno con una mirada muy insistente. Yo le dije que no estaba interesado de la manera más amable que pude, pero insistió y me dijo que era para mí, que hasta me lo regalaba, porque estaba sudando. Yo no entendí bien de qué hablaba y me giré hacia la ventana. Y cuando me vi en el reflejo noté que en mi frente había grandes gotas de sudor, como si hubiese estado trotando o haciendo ejercicio pesado durante horas, cosa que no tenía nada de sentido ya que no tenía calor en ese momento. Me pasé la manga de la camisa por la frente y estaba empapado. Me giré hacia el vendedor de nuevo y le di las gracias antes de pagarle por otro paño. A medida que avanzaba el tren, el sudor en mi frente quedó justificado. Y es que el calor se hizo más intenso, como si el vagón no tuviera aire acondicionado, al punto de empañar todas las ventanas. El aire se volvió pesado de respirar, e incluso sentí que me quemaba respirar. Intenté soplarme aire mientras contaba las estaciones, pero al querer bajarme en Pino Suárez, me di cuenta de que había tomado el tren contrario, y me había ido al otro extremo, y ahora tendría que recorrer el camino de regreso hasta Cuauhtémoc, y de ahí volver a viajar a Pino Suárez. Me molesté mucho conmigo mismo porque había avanzado bastante, y pensé que por andar de despistado otra vez me perdí.
aunque una parte de mí estaba totalmente segura de haber revisado varias veces qué andén estaba tomando. Y hoy en día estoy seguro de que el error no fue mío, pero no quiero adelantarme. Lo cierto es que estaba tan sofocado que me bajé del tren y me fui al otro lado del andén a esperar uno nuevo, que con suerte sí tuviera aire acondicionado. Después de esperar unos 10 minutos más, volvió a aparecer el mismo tren. Me dio un poco de rabia tener que subirme de nuevo al mismo, y más ahora que esta vez estaba más lleno. Pero esperar más tiempo no era una opción, así que me subí. En cuanto el tren volvió a avanzar, vi de nuevo al mismo vendedor, solo que esta vez no estaba vendiendo paños, sino ventiladores de mano. Me ofreció uno, pero le dije que ya tenía los paños para secarme la cara y le di las gracias. A lo que él con una sonrisa me preguntó que si estaba seguro porque esos paños estaban mojados. No entendí lo que decía porque no los había usado en un rato, pero al sacarlos del bolsillo, los dos estaban empapados de sudor. Asumí que mis piernas estaban sudando tanto que estaba mojando los bolsillos de mi pantalón, aunque ya dentro de mí comencé a sentir que algo raro estaba pasando. Igual le di las gracias y le dije que estaba bien, y el vendedor se fue caminando por el pasillo. Miré alrededor y las personas que estaban cerca también estaban sudando a mares. Las ventanas se empañaron otra vez y el sonido de los rieles se escuchaba con demasiada fuerza. Comencé a contar de nuevo las estaciones, y cuando pensé que al fin podría llegar a la casa de mi amiga, resulta que el tren se detuvo en Cuauhtémoc y no siguió avanzando por un rato. El calor de adentro era infernal y yo ya no sabía qué hacer. Si gastar dinero en un taxi, o si seguir esperando hasta que el tren continuara el viaje. Frustrado por la situación, noté que el tren se había detenido en el andén equivocado, como si fuera a devolverse a las estaciones de las que yo había venido. Así que me bajé corriendo antes de que cerrara sus puertas, y busqué mi teléfono para escribirle un mensaje a mi amiga y pedirle disculpas por la tardanza. Ella me contestó al rato para preguntarme qué me pasaba, y le expliqué que el metro estaba retrasado. Sin embargo, ese mensaje no salió porque por alguna razón me quedé sin cobertura. Me fui al otro andén, esperando por fin llegar, ya que supuse que ese tren estaba haciendo el recorrido solo en ese tramo de la línea. A decir verdad, esa razón no tenía sentido, pero como era nuevo en la ciudad, cualquier excusa era buena. El tren detrás de mí por fin se marchó, y lo que me pareció más raro es que nadie salvo yo se bajó de ese tren, aunque era obvio que iba a devolverse por donde habíamos llegado. Creo que pasaron unos 5 minutos cuando, para mi horror, escuché el tren acercarse de nuevo por el túnel. Y esta vez era, de nuevo, el mismo tren viejo. Me quedé quieto en la estación, viendo fijo al interior vacío del tren. Y dentro estaba el mismo vendedor extraño, vendiendo agua fría aunque no hubiese nadie para comprarle. El señor se me quedó mirando con una sonrisa, y yo simplemente decidí que ya no podía seguir allí. Me fui corriendo del andén, convencido de que algo estaba muy mal en toda esa situación. Terminé yéndome en autobús a la casa de mi amiga en Pino Suárez, y le conté todo lo que vi y sentí aquella noche en el metro. Ella tampoco tuvo una explicación para lo que pasó, pero me dio seguridad de que jamás los trenes harían eso, de ir y volver en un solo tramo de la misma línea. Esta fue una de las experiencias más raras y confusas de toda mi vida. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Alma y quiero compartir esta historia contigo y la comunidad. Me ocurrió hace unos 3 años, cuando estaba pasando por un momento muy oscuro emocionalmente, y ya tenía meses de haber dejado la medicación. Recuerdo que ocurrió cuando hacía turnos nocturnos y salía muy temprano, a eso de las 5:30 de la mañana, poco antes de que saliera el sol. Todo ocurrió un jueves por la mañana, en el que salí sin energía del trabajo y al entrar a la estación División Norte, en la línea 3 del metro de Ciudad de México. En el andén no había casi gente, solo un señor de unos 50 años con traje de oficial y, a lo lejos,
Una señora quizás de unos 70 años que vestía una ropa raída y tenía el cabello despeinado. El señor se me acercó para preguntarme la hora y le indiqué que eran las 5:40. Mientras esperaba empecé a sentir una punzada en el pecho. Escuchaba pasos a lo lejos y sentí una mirada muy fuerte sobre mí. Al girar noté que aquella señora que tenía el cabello desordenado me observaba fijamente. Comencé a tener pensamientos muy extraños y pensé que estaba teniendo otro de mis ataques de pánico, hasta que ella se acercó para socorrerme y me preguntó si quería agua. Le dije que estaba bien e intenté alejarme, pero ella insistió y se mantuvo demasiado cerca de mí, tanto que me estaba incomodando y empeorando mi ataque. El metro estaba tardando más de lo habitual, y esa mujer empezó a hablar de los rieles y de cómo funcionaban con electricidad. Yo intenté cortar la conversación y a decirle que ya lo sabía, pero que en realidad no me interesaban los trenes, con la esperanza de que con eso se fuera de una vez. Pero mientras le hablaba me empecé a marear y también a sudar frío. Ella me volvió a preguntar si estaba bien y esta vez le confesé que no estaba nada bien. Y al decirle esto me dijo que buscaría agua y se fue. Un señor se acercó para preguntarme si estaba bien. Y le dije que no, pero que la señora me había ido a buscar agua. Tal vez fue por el mismo ataque de pánico que estaba teniendo. Pero sentí mucho miedo cuando ese hombre se me quedó mirando en silencio. Y solo sacó un caramelo para que me lo comiera y así se subiera la tensión, debido a mi palidez. No sabía si tragarme el caramelo o no, y mientras tanto buscaba con la mirada a la señora, pues el tren estaba llegando. No apareció y al final me comí el caramelo y entré al tren con ayuda del señor. Afortunadamente el caramelo no tenía nada extraño, y me sentí mucho mejor a medida que avanzaba el tren. Al día siguiente, tras otra jornada larga en el trabajo, volví a entrar a la estación. Me sentía muy mal, y los pensamientos autodestructivos me empezaron a invadir. Vi la hora en el teléfono, y de nuevo eran las 5:40 de la mañana. Recuerdo sentir cómo la brisa estaba fría, y me abordó una gran tristeza. Me acerqué hasta la franja mirando al vacío, y se escuchaba cómo se acercaba el metro. Sentí una punzada en el pecho muy fuerte esta vez, y la mirada sobre mí. Me di la vuelta y era la misma señora que me observaba de forma muy directa. Tal y como el día anterior empecé a sentir mareos y arcadas, a medida que un ataque de pánico me tomaba por completo, y me hacía temblar todo el cuerpo. Se acercó de forma inexplicablemente rápida hacia mí, y me preguntó si necesitaba ayuda, pero le respondí que no, que solo era un pequeño mareo. Me preguntó si estaba segura y al terminar la frase, empecé a sentir muchas punzadas en la cabeza, como si fuera una migraña explosiva. Me alejé de la franja y me senté en el suelo mientras que ella se agachaba y me miraba. Me dijo que podía traerme algo, cualquier cosa, y le dije que estaba bien ya que esta vez ella no me provocó pánico sino una calma extraña. Se fue y tal cual como el día anterior, y al buscarla con la mirada por la llegada del metro no apareció. Los 2 días siguientes no vi a la señora, y no le presté importancia. Sin embargo, no fue sino hasta el lunes en la mañana, cuando tuve una recaída muy extrema debido a un problema que tuve en el trabajo, que tomé la decisión de atentar contra mi vida. Bajé con mucha desesperación a la estación, y empecé a moverme con ansiedad de un lado a otro. Miré alrededor para evitar que alguien me detuviese. Miré la hora, y era la misma hora de la mañana que todos los días anteriores. Me paré sobre la franja esperando el momento para saltar, dejando que la adrenalina fluyera por mi cuerpo, y decidida a terminar con todo. Pero de pronto empecé a sentir una punzada en el pecho, mucho mareo y dolor en las sienes. Se escuchaba como cada vez estaba más y más cerca, pero la seguridad que estaba sintiendo, segundos atrás, se diluyó en esa marea de dolor tan intenso que estaba sintiendo. Y aunque al final intenté saltar,
Pude sentir cómo algo con mucha fuerza me jaló hacia atrás. Era ella, la señora de todos los días anteriores que estaba ahí detrás, mirándome fijo como siempre. Se agachó junto a mí y me abrazó con fuerza mientras yo lloraba. Y lo único que me dijo antes de irse fue, muy lento al oído, que aún no vendría por mí. Un segundo después se levantó y se fue, antes de que varios usuarios se acercaran para socorrerme. Fueron los días más duros de mi vida, y aunque ahora estoy mejor, ya que busqué ayuda y la recibí de mano de las personas que me amaban, puedo recordar esa mañana y estoy segura de que hubo alguien o algo que evitó que cometiera ese grave error. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Diego, y esta historia me pasó hace varios años, cuando aún era estudiante de enfermería en la universidad, viendo clases por la mañana. Por ese entonces, la única manera rápida y económica que tenía de llegar a la universidad era el metro. Y aunque me había acostumbrado a la rutina y al movimiento del transporte público, y además ya casi nada me sorprendía por todas las cosas raras que había visto en mis años usando el metro, esto que me pasó entró sin dudas en el top de las cosas más inquietantes e inexplicables que me han pasado. Estaba dentro de la estación, rumbo a la universidad, con el teléfono en la mano para intentar distraerme, cuando de pronto un grito me sacó de cualquier cosa que estuviera viendo. Miré a los lados pensando que era algo aislado, pero empecé a escuchar unos gritos desesperados de una mujer. Me puse en alerta y quise buscar con la mirada a esa chica para ayudarla, ya que asumí que alguien la estaba atacando. Pero las personas a mi alrededor parecían demasiado absortas en sí mismas. Pensé que era el síndrome del espectador que les impedía moverse, y me moví entre la gente buscando el sonido, pero no parecía estar cerca. Les pregunté a los operadores, pero me dijeron que no vieron ni escucharon nada. De pronto se hizo el silencio. Pasó el metro, y no encontré el origen de esos gritos tan terribles. Me devolví al lugar donde estaba esperando, asumiendo que la emergencia había pasado o algo así. Pero el sonido de la voz de esa chica se repitió, pidiendo ayuda de forma desesperada y con unos gritos tan intensos que sentí que se me clavaban en la piel. Pensé en mi hermana y en mi madre, y mi impulso de nuevo fue correr para socorrerla, buscando el origen de los gritos. Pero por más que lo intenté, pasaron 2 metros, y no logré encontrar a esa chica que gritaba por ayuda antes de que guardara silencio. Al final me fui en el siguiente metro, que llegó con esos gritos todavía en la cabeza. Y cuando volví de la universidad esa noche, confronté a algunos empleados de la estación y les expuse lo que había escuchado, para saber si en el transcurso del día habían encontrado alguna chica herida o siendo atacada. Pero los operarios negaron esa versión, y de hecho me aseguraron que ni en ese turno ni en el anterior se dio reporte de que alguien estuviera en peligro, y que lo que yo escuché probablemente fue una simple confusión, o el juego de alguien. Eso no me lo terminé de creer, ya que los gritos que yo escuchaba de ninguna forma podían ser una especie de chiste. Al día siguiente por la tarde, mientras me bajaba del tren en plena hora pico, pasó lo que yo menos esperaba. Estaba concentrado en algunas cosas que debía hacer cuando nuevamente escuché el grito de esa mujer, y supe al instante que era la misma, porque tenía el mismo timbre de voz y usó las mismas palabras que el día anterior. Sentí como la adrenalina me inundaba el cuerpo, y antes de pensarlo comencé a correr hacia la voz de esa chica. De nuevo estaba gritando y pidiendo auxilio con todas sus fuerzas, mientras que las personas alrededor que habían bajado del tren la ignoraban como si yo fuera la única persona que podía escucharla. Y lo que me resultaba peor y más desesperante es que comenzó a gritar que le dolía, como si no fuera suficiente con pedir auxilio de una manera tan intensa y desgarradora. Yo no estaba razonando en ese momento, y por eso no pensé que era demasiado raro que nadie más estuviera reaccionando.
Mientras yo corría entre la multitud aglomerada que iba saliendo, los gritos volvieron a parar y yo empecé a gritarle que me dijera dónde estaba, como si mis gritos hubiesen sido escuchados. Un momento después los gritos de la mujer volvieron más fuertes. Yo noté que la gente se me quedaba mirando raro, como si estuviera gritando solo, pero los ignoré y seguí corriendo guiándome por el llanto ahogado de esa chica. Al fin, casi al final del andén logré distinguir una melena rojiza de espaldas, justo desde ese punto donde yo escuchaba el origen de los gritos. Yo me moví para alcanzarla, aunque unos chicos que se bajaron jugando me estorbaron el camino. Sentí mucha rabia y los empujé, pero al momento de llegar ya no estaba. La melena roja había desaparecido completamente, y los gritos volvieron a parar. Fui corriendo a hablar con los vigilantes y les dije que una chica de cabello rojo estaba pidiendo ayuda en el andén de forma desesperada. Pero la indiferencia con la que escucharon lo que dije me dejó muy confundido. Uno de ellos me dijo en tono serio que en ningún momento habían escuchado otros gritos en el andén que no fueran los míos, y me advirtieron que armar ese alboroto en la estación no estaba permitido. Esa noche me fui molesto de la estación, pero también muy confundido porque la sensación que tenía en todo momento era de que nadie más salvo yo escuchaba los gritos de ayuda de esa chica. Y en ese momento empecé a razonar un poco mejor todo lo que estuvo pasando los últimos 2 días. Intenté mantener la calma y volví a bajar al andén en silencio, como si estuviera esperando el siguiente tren. No escuché ningún grito de auxilio ni nada parecido, pero mientras avanzaba por ese andén, ignorando a la gente, noté que me sentía extraño, como si estuviera muy desorientado. Fue una sensación incómoda y me motivó a irme de la estación unos minutos después. Al día siguiente bajé a la estación a eso de las 12 del mediodía. No había tenido clases por la mañana, así que me lo había tomado con calma, aunque mentiría si dijera que no estaba esperando que de nuevo pasara algo. Y en efecto sucedió. Estaba esperando el tren en el andén como cualquier otro día, cuando la voz de esa mujer volvió gritando por ayuda, llorando a todo pulmón, bastante desconsolada y rogando que por favor alguien fuera a ayudarla. Sin embargo, esta vez me quedé quieto y miré alrededor, asegurándome de que nadie más escuchaba lo que yo escuchaba. Esta vez me mantuve tranquilo y puse atención a la dirección de los gritos, hasta que entendí que venían más o menos del mismo lugar del día anterior donde vi a esta chica pelirroja. Sin embargo, en esa zona, aunque podía escuchar los gritos, no vi a nadie. Y en ese momento sí pensé que todo había sido una broma de mal gusto, hecha con una bocina, o algo así. Comencé a caminar en esa dirección, agradecido de que esta vez no tuviera que pedir permiso para pasar, ya que a las 12 del mediodía había muchas menos personas en el andén. Continué avanzando, ignorando el malestar de estómago que comenzó a incomodarme, como si una parte primitiva de mi cerebro me estuviera advirtiendo de que algo era muy extraño en toda esta situación y que podía salir muy mal. Y al fin los gritos se detuvieron justo cuando estuve de pie donde se suponía que había visto a la pelirroja la tarde anterior. El piso en esa zona del andén estaba pegajoso, aunque no se notaba a simple vista sino en la suela de mis zapatos cuando caminaba. Sin embargo, fue esta sensación la que me hizo poner atención al piso. Y aunque tenue, noté un diminuto rastro de sangre. Una hilera difícil de distinguir entre el suelo, pero que posiblemente me llevaría a la mujer que estaba pidiendo ayuda. El rastro me fue alejando de las pocas personas que habían en el andén, y al llegar a lo que parecía ser el origen del rastro, volví a escuchar una última vez la voz de esa mujer, aunque esta vez en la forma de un susurro triste y lejano. Debo admitir que me asusté, ya que ahí fue cuando acepté que me estaba enfrentando a algo sobrenatural. El rastro de sangre me llevaba a un bote de basura, y con el corazón apretado en la garganta me acerqué con cuidado. Encendí la linterna de mi teléfono e iluminé el bote de basura con el riesgo de ver algo que jamás podría olvidar.
Adentro del bote de basura no había ninguna mujer, sino los restos de una larga cabellera roja, enmarañada entre basura, y lo que logré entender que era una gran rata muerta que comenzaba a apestar. Al ver esa imagen me fui de ahí corriendo y me monté en el tren. Durante los siguientes 8 meses no volví a usar el metro, sino que tomaba el autobús o el transporte de la universidad. Nunca obtuve una explicación de lo que pasó durante esos días. Y aunque volví a usar el metro, este fenómeno no se repitió jamás. Sin embargo, y aún a día de hoy, cuando escucho a una mujer gritando, recuerdo aquella horrible experiencia y me dan ganas de vomitar.